Muy bien, pues como siempre, encantado de poder estar con vosotros y compartir este tiempo de alabanza y este tiempo también de reflexión en la palabra de Dios. Sabéis que estamos siguiendo como serie expositiva la epístola a los Efesios y, y esto tiene la ventaja y la desventaja de que cuando vamos siguiendo, como hemos comentado alguna vez, pues no te puedes saltar temas ni versículos por más que puedan resultar en determinados momentos incómodos, ¿vale? Incluso contracorriente, ¿no? Eh, Creo que sabéis que a mediados de semana más o menos le paso a Emilio el texto que compartiría y el título. Y él más o menos intuye por dónde van a ir los tiros teniendo en cuenta el texto y el título que yo le propongo. Y yo creo que prácticamente siempre, pues cuando él introduce, pues prácticamente cuadra perfectamente con lo que después yo comparto, y hoy no es la excepción, sino que es la norma también, de tal manera que diferentes contenidos que él ya ha compartido pues forman parte de la reflexión en esta mañana. La última vez que pudimos compartir estuvimos hablando acerca del llamado del apóstol Pablo y del Señor a nosotros de andar como sabios, y desde esa perspectiva de andar como sabios, la necesidad de aprovechar el tiempo, de conocer e interiorizar la voluntad de Dios como consecuencia de pasar tiempo con Él, y como colofón final o cenit de este proceso de aprovechar el tiempo de tal manera que conocemos la voluntad de Dios, y eso nos lleva a un proceso de ir siendo llenos del Espíritu Santo, ¿vale? Como efecto práctico relacional de este proceso, se va a producir, dejo que se va a producir una catarata de consecuencias. En primer lugar, va a favorecer la relación con nosotros mismos a través de un equilibrio interno provocado por la presencia, el poder y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Va a traer a nuestra vida paz, tranquilidad, armonía y estabilidad incluso emocional, ¿vale? También desde el punto de vista de nuestra relación con Dios, este proceso de tiempo, conocimiento de su voluntad y proceso de ser lleno del Espíritu Santo va a llevarnos a una dimensión más profunda de lo que es la alabanza y la adoración al Señor, que sería imposible sin ellos. Y en última instancia veíamos como consecuencia final relacional va a afectar a nuestras relaciones, ya no con nosotros mismos y con Dios, sino con los demás. Y es lo que va a abordar el apóstol Pablo a partir del versículo 21 del capítulo 5. Va a ver cómo este proceso de crecimiento, de andar como sabios, siendo llenos del Espíritu Santo, va a hacer que nos sometamos unos a otros. Veremos a ver qué es lo que implica o significa, ¿no? Y que nos sometamos unos a otros en todas nuestras relaciones, y responsabilidades como maridos, como esposas, como padres, como hijos, como trabajadores y como empleadores, que es todo lo que va a referir el apóstol Pablo desde este versículo 21 del capítulo 5 hasta el 6:9. Va a ver cómo todo esto confluye de una manera práctica, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema que presentan las demandas que nacen de este texto en cuanto a nuestra relación con los demás? Porque suena muy bien, pero nos dice el texto en el versículo 21, si lo tenéis por delante: someteos unos a otros en el temor del Señor. Parece que es un mandamiento en la construcción gramatical del versículo, pero creo que ya lo recordábamos la semana anterior, la vez anterior, perdón. No es someteos unos a otros, sino sometiéndoos. Es decir, no es un mandamiento, sino una consecuencia de lo anterior. Parece que no tiene importancia, pero tiene mucha importancia. Este someteo no es un llamamiento a someternos, ya veremos qué significa, como decía, sino que es una consecuencia del proceso anterior. Una vez que pasamos tiempo de calidad delante de la presencia de Dios, hasta tal punto de que interiorizamos, conocemos, profundizamos en su voluntad para nosotros y vamos siendo llenos del Espíritu Santo, esto va a provocar el que nos sometamos unos a otros en nuestras
relaciones, dice el versículo 21, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Que el apóstol Pablo, como decía, en todos estos versículos que van a suceder, va a ver cuáles son las afectaciones prácticas en el día a día de todo lo que hemos comentado anteriormente, de estos principios teológicos generales, y por decirlo de alguna manera, Pablo se va a meter en camisa de once varas, conocéis lo que significa, ¿no? Se va a meter donde nadie les llama, entre comillas otra vez. No sé si conocéis un libro que se titula Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie, creo que es Juan Escriba Galán, ¿no? ¿Cómo? Juan Eslava Galán, exactamente. Este libro, como digo, se titula Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie. Es un libro que justamente no gusta a nadie porque comunica las luces y las sombras de ambos bandos durante la guerra civil. Entonces molesta a todo el mundo porque pone luces, pero también pone las sombras de cada cual. Y parece que el apóstol Pablo va a hacer esto con lo que va a continuar escribiendo a los hermanos en Éfeso. Va a meter los dedos en los ojos de maridos, de esposas, de hijos, de padres, de trabajadores, de empleadores. No va a dejar nada en su sitio, ¿vale? Y es lo que va a hacer aquí en el texto que nos ocupa en Efesios 5, 21 al 33. Si os parece, le damos lectura. Cuando se tocan estos asuntos, muchas veces la tensión se palpa en el ambiente con la sola lectura del texto, ¿no? Dice someteos, o como decíamos antes, sometiéndoos como consecuencia de todo lo que acabamos de decir, unos a otros en el temor del Señor. Y ahora va a explicar cuáles son las implicaciones prácticas de este proceso de sometimiento. ¿Cómo? Pues empieza con las mujeres en este caso, o con las casadas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto es consecuencia de lo anterior, ¿vale? Es imposible de vivirse sin lo anterior. A veces tomamos un mandamiento, las casadas estén sujetas a su marido y queremos implementarlo en nuestra propia fuerza y poder de la carne. Es imposible. Si no hemos pasado tiempo con el Señor, si no conocemos e interiorizamos su voluntad y si no vamos siendo llenos del Espíritu Santo, ¿vale? Así que dice el versículo 3, ¿por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y ahora cambia de tercio. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Versículo 33, un resumen en pocas palabras de todo lo que acaba de decir antes, ¿no? Por lo demás, en conclusión, en resumen, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El contenido de este texto, si os parece, lo vamos a dividir en dos partes. Como apuntaba Emilio, una primera parte destinada a los hombres, a los maridos, a los esposos, y posteriormente otra enfocada en las mujeres, lo cual no excluye que ahora las mujeres digan esto ya no va con nosotros, sino que va con vosotras también, porque en la medida en que nos conozcáis, como comentaba Emilio, en nuestras luces, en nuestras sombras, en nuestros activos y en nuestras miserias, podréis ser más útiles en las manos del Señor para desarrollar vuestro ministerio de ayuda idónea, ¿vale? Es importante también desde este punto de vista. Y la aproximación a este texto, más que en una dinámica expositiva, como hemos hecho en otras ocasiones, como hasta aquí, va a ser un poco más temática, ¿vale? Un enfoque más abierto. Y empezar haciendo una pregunta que creo que es importante para conocer.
¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestro contexto? ¿Cuál es el caldo de cultivo en el que tú y yo estamos viviendo y que nos está afectando de alguna manera? Os propongo que hay dos direcciones o dos trayectorias en cuanto a la identidad de hombres y mujeres en la sociedad de hoy que hemos de tomar conciencia, porque necesitamos tomar conciencia de ello para actuar en consecuencia. Si no, difícilmente lo haríamos. Os propongo que, por una parte, estamos delante de un escenario de construcción de la masculinidad y sobre todo de la masculinidad bíblica, ¿vale? Una absoluta deconstrucción de lo que es la masculinidad según el proyecto y el plan de Dios. El título que os proponía y que mencionaba Emilio al principio, El hombre blandengue, no sé si os suena de algo o os ha sonado un poco extraño, pero nace de un vídeo del Ministerio de la Igualdad de la antigua ministra Irene Montero, que yo creo que hará 2 años, 3 años. Era un vídeo de un anuncio publicitario apostando por la igualdad del hombre y de la mujer. Era un vídeo publicitario en el que se escuchaba una voz en off del Fari. No sé si os suena. ¿Suena alguno? Si no, lo podéis buscar en YouTube y no tiene desperdicio, ¿vale? Es un retrato de lo que es el exponente del hombre de hoy, que no es otra cosa que el exponente de un hombre absolutamente blandón, que sale una serie de imágenes de hombres débiles, pobres, llorones, tristes, que no saben dónde están, que tienen confusión de género, que no saben lo que son, y se dibuja en este escenario al nuevo paradigma de hombre. Este es el hombre que la sociedad quiere tener, un hombre que no sabe ni quién es. Y es muy interesante porque este hombre difuso, confundido, perdido, sin fuerza, ambiguo, es lo que se nos vende y lo que se nos quiere comunicar, y a la luz de lo que se nos quiere conformar a nosotros hoy. Hace algún tiempo leía un artículo en la revista Cosmopolitan, una revista de alta tirada a nivel internacional, en marzo del 2020, que hace un comentario acerca de un vídeo promocional de un cantante, se llama Bad Bunny, no sé si lo conocéis, algunos no tenéis ni idea, pero es el cantante de reggaetón por excelencia en la cultura de hoy. Bueno, pues hace un vídeo promocional de una de sus canciones, vestido de mujer con una especie de cazadora de cuero rojo con tacones y totalmente pintado como mujer, ¿vale? ¿Y qué dice Cosmopolitan cuando contempla esta obra? Dice, Bad Bunny representa a esa nueva masculinidad en la industria de la música. Paréntesis, dice, que también podemos identificar en Harry Styles y Sam Smith, que declaró Sam Smith que su género es no binario. Cierra paréntesis, dice, gracias a su trabajo hace llegar un mensaje diferente a lo imperante y que pretende establecer un cambio. En este videoclip, Bad Bunny, vestido de mujer, desafía lo normativo. Qué bonito suena esto, ¿verdad? Desafía lo normativo y hace reflexionar sobre la deconstrucción de la masculinidad. En Cosmopolitan, número 1 en ventas, revista para hombres. La nueva masculinidad es Bad Bunny, encorsetado en una ropa de mujer, gesticulando como mujer, sin tener en cuenta que las letras de reggaetón de Bad Bunny son lo más denigrante que se ha escrito hasta la fecha en contra de las mujeres, pero se viste de mujer y es el representante de la nueva masculinidad. ¿Me seguís? Ahí estamos, en ese contexto desde el punto de vista de la deconstrucción de la masculinidad. Ahora, para más Henry, estamos en el contexto paralelo de la hiperconstrucción de la nueva feminidad, que no es otra cosa que el feminismo radical, de una lucha legítima feminista durante el siglo pasado, que consiguió, por ejemplo, el sufragio de la mujer
Es curioso que hasta el año 33 del siglo pasado, en 1933, hace menos de 100 años, la mujer no podía votar. El movimiento feminista consiguió ese activo. El movimiento feminista consiguió, por ejemplo, que en el 1976, antes de ayer, 1976, la mujer dejó de requerir que legalmente el marido tuviera que impartirle un permiso para poder trabajar. A las más jóvenes dirán, ¿cómo? Sí. Antes del 76, de 1976, para que la mujer pudiera incorporarse a un puesto de trabajo, tenía que tener la autorización del marido. A través del movimiento feminista legítimo, pues se consiguieron estas cuestiones, ¿no? Ahora, desde esta lucha legítima por equiparar los derechos de las mujeres con los de los hombres durante el siglo XX, se ha llegado ahora al feminismo extremo radical que se basa o se establece en base al odio al hombre. No a la igualdad con el hombre, sino al odio al hombre. Y os leo ahora, antes os leía de la revista Cosmopolitan, ahora os leo el manifiesto SCUM, que son las siglas en inglés de Organización para el Exterminio del Hombre. Es un manifiesto que se escribe ya allí en el año 67 por Valerie Solanas, que se reedita, se publica en el 68, se reedita en el 88 después, en el 1988, y que plantea las bases, sustenta las bases del nuevo feminismo radical y que es tomado en la actualidad. Y dice, el macho, ya empieza por macho, como algo degradante, el macho es un accidente biológico. El gen Y, que es el gen masculino, no es otra cosa que el gen X incompleto. Una X que le falta el rabillo de abajo. Por lo tanto, es decir, posee una serie incompleta de cromosomas. Para decirlo en otras palabras, el macho es una mujer inacabada, un aborto ambulante, un aborto en fase gene. Ser macho es ser deficiente, un deficiente con capacidades y sensibilidad limitadas. La virilidad es una deficiencia orgánica, una enfermedad. Los machos son lisiados emocionales. Esto, que puede parecer los desvaríos de una paciente psiquiátrica, forma parte del argumentario ideológico de las facciones extremas del feminismo radical, que se aparta del feminismo tradicional, lógico y legítimo. Ahora, ahí es donde estamos, ahí es donde nos encontramos. Esa es la realidad de la sociedad en la que vivimos y eso tiene consecuencias brutales. Aunque creamos que estamos como creyentes en una burbuja protegida, no, todo esto nos va permeando. Y lo primero que tiene son consecuencias sistémicas de género, porque trae consigo que la generación actual de hombres seamos hombres que alguien llamó el hombre culposo. Culposo en el sentido que siente y asume la culpa por lo que las generaciones anteriores perpetraron contra la mujer. De alguna manera, la mujer sufrió tanto, y es un dato objetivo y real, en el pasado, que ahora nosotros, que no hemos hecho nada, entre comillas, o al menos no hemos hecho tantos, sentimos culpa sistémica. Hay una sensación de culpa. ¿Y cómo se manifiesta? Pues somos hombres, o la sociedad de hoy genera hombres que dan un paso atrás en su toma de responsabilidades, se aísla, no asuman responsabilidades, como digo, y nos vamos deconstruyendo como varones. Y esto es lo que podemos identificar como el hombre blandengue, ¿vale? En su expresión del siglo XXI. Y por otra parte, como consecuencia, aparte de este hombre culposo, una mujer reivindicativa, enarbolando siempre los derechos morados. ¿Vale? Siente y asume la responsabilidad de vindicar las injusticias que se cometieron en el pasado. Y ves chicas de 14, 15 años enarbolando banderas de feminismo radical con unas demandas que no tienen lugar porque ya no existe ese tipo de persecución. Le ocurrió a sus abuelas y a sus bisabuelas, pero sistémicamente se ha generado ese perfil de mujer reivindicativa
y que se va a manifestar ya no con un hombre blandengue, sino con una mujer empoderada. Así que vemos, hombre blandengue, mujer empoderada. Y ahí estamos nosotros en medio. ¿Cómo buscar el equilibrio? Porque esto va a tener consecuencias matrimoniales, que es el enfoque del apóstol Pablo en el texto. Todo esto nos permea, todo esto se filtra, todo esto afecta nuestra identidad como hombres y como mujeres. Y nos incapacita a ambos, a hombres y a mujeres, para ser capaces de seguir el manual de instrucciones divino. El hombre blandengue, sin fuerza, la mujer empoderada, llena de violencia. Ninguno de los dos son capaces de cumplir la sencilla frase o el sencillo llamado del resumen del versículo 3. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo. El hombre blandengue nada más que se ve a sí mismo. No puede amar. Y la mujer empoderada es incapaz de respetar a su marido. ¿Qué ocurre entonces? Lo mezclas todo en el matrimonio, el hombre blandengue y la mujer empoderada, y se produce un ciclo alienante de destrucción. Cada uno en su mundo de autoexigencia y autoderecho, y se van destruyendo mutuamente. Y sin el amor genuino que es incapaz de dar el hombre blandengue, la mujer reacciona sin respeto. Por eso sí, haciendo alusión al versículo 33. Por otra parte, sin el respeto genuino y auténtico de la mujer empoderada, el hombre reacciona sin amor. La pescadilla que se muerde la cola. Un ciclo alienante, destructor, devastador para la familia. Un ciclo sin fin. Una espiral de destrucción que va devastando el matrimonio por cualquier sitio del mundo. Y esto no significa que esto se traduzca en divorcio, ¿eh? Estoy hablando de que a veces se dan situaciones de matrimonio en divorcio existencial. Están casados porque nunca se divorciarían, pero están tan divorciados como el que tiene el divorcio en papel. Matrimonios tan rotos, aunque estén conviviendo, como aquellos que no conviven porque se han divorciado. Matrimonios que nunca se divorciarían, pero viven en una relación, como decía antes, alienante, sin sentido, sin identidad, sin vida. Hermanos, necesitamos conocer la verdad más allá de todos estos mitos y clichés del sitio en el que vivimos y asumir, en este caso como hombres, la responsabilidad para la necesaria transformación que nos capacite, como el texto que hemos leído nos dice, a amar a nuestras esposas, a nuestras mujeres, como a nosotros mismos, a amarlas como Cristo amó a la iglesia. ¿Esto qué va a demandar? Nadar contra corriente, sin duda alguna. Nadar contra corriente ante la deriva de esta sociedad que nos rodea. Esto nos va a obligar a asumir un papel de nadadores contra corriente. El hermano Esteban Rodeman, en un artículo interesante acerca de la reflexión de este tema, dice: la lacra de la violencia doméstica escandaliza y coloca al San Benito de machista asqueroso a cualquiera que se atreve a defender la división de funciones en base al género. Lo repito, interesante. La lacra de la violencia doméstica escandaliza y coloca el San Benito de machista asqueroso a cualquiera que se atreve a defender la división de funciones en base al género. Cuando leía este artículo me acordaba de un hermano en la iglesia, trabaja para la Junta de Andalucía, no sé si lo he comentado aquí alguna vez en otro contexto, y suelen salir a desayunar al bar que está cerca. Me decían: yo, Gabriel, voy con 3 compañeros de trabajo y una compañera, llego el primero al bar, abro la puerta, en vez de entrar yo,
doy paso. Estaba detrás mía mi compañera. Y me mira en la cara y dice, machista asqueroso, ¿quién te has creído? Dice, ¿y yo? Machista asqueroso, ¿quién te has creído? Porque he tenido, desde su punto de vista, la educación de abrir la puerta y si se lo hubiera abierto a mi compañero. Varón, pasa, fue. Pero pasa María, es un atentado. Eso significa que no debemos de dejar en el empeño de ir contracorriente e intentar acercarnos a la intención original de Dios al respecto de la diferenciación de género. Hacerlo con humildad, con temor, con temblor, siempre conscientes de que nuestro propio bagaje nos va a distorsionar en la comprensión de lo que la Escritura enseña. Hemos de luchar como hombres por ser honestos con lo que la Biblia enseña, como mujeres, siendo la ayuda idónea para que seamos capaces de cumplir también nuestra responsabilidad como para seguir las instrucciones del fabricante. Hay versículos que ciertamente llevan a la controversia y que necesitamos entender bien. 1 Corintios 11:3, y en el mismo texto que hemos leído, nos dice, por ejemplo, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Que Dios sea la cabeza de Cristo no es ofensivo en absoluto, ¿verdad? Se recibe bien. Cuando dice que el varón es la cabeza de la mujer, provoca machista asqueroso. Vale. En Efesios, en el texto que hemos leído, nos dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. La primera parte bien, que diga la segunda bien, la primera mal. Porque el marido es la cabeza de la mujer, eso está mal, eso es de machista asqueroso. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, eso no pasa nada. ¿Veis? Como los textos son difíciles a veces de asumir. Bueno, sin entrar en la controversia hermenéutica de qué sentido tiene cabeza, por ejemplo, en el texto de Efesios que hemos leído y en el de 1 Corintios, algunos dicen que el sentido de cabeza es de sentido de fuente, otros dicen que tiene más bien sentido de autoridad, no importa, sea cual sea el sentido final, la idea es que permanece aquí, es que implica un cierto orden funcional, ¿vale? Igual que en Efesios 1:22 nos dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a Cristo mismo, ¿no? Es decir, en la relación de pareja, desde una esencial igualdad, las partes de una forma voluntaria se someten o se sujetan a un orden establecido por el Señor. ¿Qué implica entonces aquí el concepto de subordinación o autoridad? Pues esencialmente la sujeción a un orden, al orden divino. Someter unos a otros al orden establecido por el Señor. No tiene que ver con distinciones de importancia, de distinciones de rango, sino de someterse a una determinada estructura funcional correcta. Autoridad, en este sentido, no es poder. Ciertamente en el pasado, quizás con estos textos en la mano, se ha ejercido dominio autoritativo. Y no es el concepto aquí. El poder, este dominador, este ejercicio de dominio, usa la fuerza y usa la coerción para imponerse. No es el sentido del texto aquí. La autoridad de la que hace mención aquí usa el amor y no se impone, sino que se gana. Quizás podríamos utilizar como sinónimo de autoridad, de cabeza, la palabra responsable. Quizás mejor entendida, ¿vale? Somos absolutamente iguales en valor, en estima delante de los ojos de Dios, pero el hombre tiene la responsabilidad final, y una responsabilidad final de la cual tiene que dar cuenta. Esta es la idea bíblica. Tiene la responsabilidad final de cubrir las necesidades de su esposa en cuanto a lo físico, atendiendo a sus necesidades físicas de sustento, de abrigo, de una vida sexual sana y satisfactoria.
Tiene el hombre la responsabilidad como cabeza de atender a sus necesidades emocionales y anímicas en una dinámica expresión de amor y de sentimiento. Tiene el hombre la responsabilidad de atender las necesidades espirituales, favoreciendo el desarrollo y el crecimiento de su compañera. Este es el ámbito del ejercicio de la autoridad del marido. Este es tu lugar y es mi lugar. Esto es amor práctico. Amor práctico. ¿Y sabes qué? El hombre blandengue de hoy no puede amar así. No asume responsabilidades. Hay unos versículos que hemos leído y que aclaran el tema, además de otros en Colosenses. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En el texto de Efesios que hemos leído, entrecorto algunas partes, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Hermano, yo creo que no hay mayor demanda que esta. A veces las mujeres, quizás entendiendo un poco deficientemente el texto, piensan o pensáis que esto de someterse de alguna manera a la responsabilidad, a la autoridad del marido es una carga pesada. Es incomparable al lado de la carga que supone amar como Cristo amó a la iglesia. Yo prefiero el otro. Yo prefiero el otro. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El apóstol Pablo lo ha puesto bastante difícil. Como Cristo amó a la iglesia y como yo me amo a mí mismo. Amar a nuestras esposas de esta forma es nuestra responsabilidad, como decíamos antes. Es nuestro papel como cabezas. El cabeza no es el que manda, ejerce un dominio autoritativo. Hemos sido puestos para amar de esta manera. Por encima de todo, que seamos capaces de regar con amor la relación con nuestras esposas y manifestarlo de una manera práctica en la atención a sus necesidades. Me llama la atención, leía una cita de Sigmund Freud, decía, la gran pregunta que nunca ha sido contestada y a la cual todavía no he podido responder a pesar de 30 años de investigación del alma femenina. ¿Qué quiere una mujer? ¿Qué quiere una mujer? Decía Freud, ¿no? Después de 30 años estudiando el alma femenina. Habría estudiado poco la Biblia, porque la Biblia se lo dice en pocas palabras. Freud no leyó, o al menos no se tomó muy en serio el manual de instrucciones divino. La esposa quiere ser amada, pero ser amada de verdad. Y para esto hace falta un hombre de verdad, no un hombre blandengue. Atender a estas necesidades es nuestra vocación y es tu llamado y mi llamado delante de Dios. No estamos hablando de un retiro de matrimonio en el que se nos insta a amar a nuestras mujeres. Es la palabra de Dios, es Dios mismo quien nos insta de esta manera a cumplir nuestra responsabilidad. Y no se trata de si tu esposa se lo merece o no. Y aquí las cosas se ponen peores. Se trata de que el esposo debe estar dispuesto a amar a su compañera sin condiciones. Es que no me respetas. No importa. Ama sin condiciones de esta manera. El gran contraste con lo visto hasta ahora, la gran tragedia, como hemos dicho varias veces, es que el hombre blandengue no ocupa su lugar. El hombre blandengue no asume su responsabilidad. El hombre blandengue no es capaz de asumir el compromiso de amar de esta manera, como a sí mismo, como a Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué? Porque la sociedad está configurando un tipo de hombres que son niños chicos, consentidos, que solo se aman a sí mismos, que solo se ven a sí mismos. Hace un tiempo venía una hermana compartiendo, era un retiro, creo, de otra iglesia, la dificultad que tenía con su marido. Estoy hablando de una pareja que tendrá alrededor de los 40 años. ¿Por qué tenía dificultad? Porque estaba casado con un adolescente, o quizás menos.
una de las habitaciones de la casa es un espacio para los videojuegos, la habitación entera, con su sillón así especial para los vídeos de coches de carrera, con pantalla, con sonido cuadrofónico, con paredes aisladas para que no suene a los vecinos. Se pasan horas y noches jugando a la Play. Un adolescente, un hombre blandengue que no asume sus responsabilidades, que es incapaz de amar como Cristo amó a la iglesia, porque solo se ama a sí mismo. Y ese es el perfil del que nos vamos contaminando todos. Y tenemos que tener cuidado, porque como apuntaba Emilio, la semilla de este hombre blandengue, arranca de la semilla del hombre pasivo de Génesis, que tú apuntabas, Emilio. Allí en Génesis 3, en la caída, nos dice que Eva dio del fruto prohibido a su marido, Génesis 3:6, el cual comió así como ella. Una construcción gramatical un poco rara, ¿verdad? Comió así como ella. Siempre se ha dibujado esta escena como que Eva está sola, sin hacer nada allí en el huerto, mientras su marido está trabajando y cuidándolo, y viene la serpiente, le tienta con el fruto prohibido, Eva come y después va a buscar a Adán y le ofrece el fruto prohibido. Y ese es un poco el escenario que muchas veces se nos ha dibujado. Sin embargo, la traducción más correctamente sería como lo hace la Biblia de las Américas, que dice: y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Cambia ya. Creo que cambia el escenario y cambia mucho, ¿verdad? La idea es que Adán está al lado de su mujer. Está al lado de su mujer cuando aparece la serpiente y está al lado y observando cómo el diablo aduce razones para convencerla de tomar el fruto prohibido. Ven cómo Satanás desata, o desarma, mejor dicho, las débiles objeciones de la mujer. Así que vemos a un Adán que observa cómo ella se deja influir. ¿Y qué hace? Nada, pasivo. A pesar de que es Adán el que ha oído de parte directa del Señor la advertencia de no comer de ese árbol, porque es él el que lo recibe, a pesar de que él ha sido comisionado para guardar el huerto y todo lo que en él hay, a pesar de haber recibido a su mujer como un don de Dios para cuidarla en todos los sentidos, a pesar de ver claramente qué es lo que está ocurriendo en ese escenario, Adán no hace nada. Pasivo. No levanta un dedo, no interviene, no intenta razonar con su mujer, se mantiene al margen, queda pasivo, se cruza de brazos, está ausente. Ese es el germen del hombre blandengue de hoy, que acaba siendo lo mismo. Y vemos cómo la transgresión de Adán en este incidente es mucho más grave que la de Eva, al punto de que es a Adán al que se culpa de la entrada del pecado en el paraíso. Sin embargo, hay una gran diferencia. Eva es engañada, ¿de acuerdo? Pero Adán peca deliberadamente, porque es consciente de lo que está ocurriendo en cada paso. Y Dios le discrimina a él su pasividad cuando le dice: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Como decía antes Emilio, la catarata de hombres pasivos en la Escritura es abundante. Mencionaba a Abraham, aquel que pasivamente accede, por ejemplo, a la propuesta de Sara de levantar descendencia a través de su sierva Agar, con todas las consecuencias hasta hoy que eso ha traído. Vemos a Lot, como tú mencionabas también, que ofrece a sus hijas a la multitud lujuriosa. Vemos a un Barak que dice que no va a la guerra, sino le lleva de la mano Débora. Vemos a un Acaz que transige ante las tropelías sanguinarias de Jezabel y la adoración
a los Baales, vemos que es un fenómeno de todos los tiempos, que el Adán silencioso, pasivo, ausente, se manifiesta en el hombre blandengue de hoy, en nuestros hogares y en nuestras iglesias. Y se manifiesta en hombres que optan por el descompromiso, por hombres que se quedan al margen de la vida, por hombres que, para no complicarse la vida, no toman decisiones en situaciones importantes, que se quedan atrás en los momentos críticos, que no asumen responsabilidades. Y estamos hablando de hombres buena gente, hombres afables, de buena conversación, de buen chiste, de buena interacción. Pero se echa de menos su responsabilidad, su toma de decisión, la firmeza en sus compromisos, una mayor disposición para implementar su fe cristiana en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Porque venimos a ser convertidos en hombres blandengues que no nos enteramos de lo que nuestras esposas necesitan para cubrir sus necesidades en el ámbito material, anímico y espiritual. Hombres que no se mojan en la vida y en la educación de los hijos. Eso es de las mujeres. Hombres que no se lanzan a aportar y a formar parte de la vida práctica de la iglesia. Yo no conozco cómo funcionáis aquí, pero conozco mi iglesia y otras muchas. Los grupos de estudio durante la semana, 90% de mujeres, bueno, no, quizás 95%. Hay que salir a evangelizar, mujeres. Mujeres. Siempre mujeres. Los hombres, en sus cositas más o menos importantes, no están ni se les espera a los hombres. Somos una sociedad, y dentro de la iglesia también en general, que se salve y que pueda, de hombres blandengues. Y para colmo, están los motivos adicionales del rechazo a los comportamientos machistas. Como hay este rechazo, se ha distorsionado y ahora está mal visto asumir el sencillo acto de asumir responsabilidades personales. El sincero deseo de potenciar a la mujer nos echa a nosotros para atrás. El asunto cada vez más encima de la mesa de la confusión generalizada con los asuntos de género y toda esta ideología nos desorienta en cuanto a la diferenciación funcional de hombres y mujeres. La inseguridad producida por nuestras propias distorsiones espirituales como hombres, la sobrecarga laboral que nos tiene asumido muchas veces más de lo que debiéramos en nuestros trabajos y negocios, nuestra propia pobreza espiritual como varones. Muchas veces hablo con hombres y mujeres y no hay color. No hay color. Hemos de asumir nuestra responsabilidad y asumir el reto de buscar vivir en el papel bíblico de nuestra responsabilidad como hombres, como maridos, como padres, como miembros de la iglesia, para poder salir de ese ciclo alienante que mencionábamos antes y tomar nuestra responsabilidad según el manual de Dios. Amar a tu mujer como a ti mismo, como a Cristo amó a la iglesia. Y ahora diremos, ¿y esto cómo? ¿Para esto quién es suficiente? Para ir contracorriente de esta manera tan extrema, para implicarnos de esta forma. Bueno, se plantean muchas y útiles propuestas. Hay infinidad de libros, de cursos, de talleres, de retiros. Probablemente todo esto apoye y nos pueda ayudar, ¿no? Pero quizás hayamos de empezar por los cimientos, algo que también Emilio planteaba al principio. ¿Quién sería el hombre o el marido perfecto? Jesús. Jesús es el hombre perfecto, en la humanidad perfecta, sería el marido perfecto.
Por su gracia, Él nos ha dado los recursos para que podamos vivir nosotros también esta realidad. Nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que en alguna ocasión anterior, ya perdí un poco el control a haber venido tantas veces, he mencionado un poco este texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el texto dijera todo lo puedo con Cristo que me fortalece, sería más fácilmente entendible, ¿verdad? Todo lo puedo, si a este púlpito hay que moverlo, todo lo puedo con Manolo que me fortalece para llevar el peso. Pero decir todo lo puedo en Manolo que me fortalece, hay una disfunción ahí gramatical para la comprensión del texto, ¿verdad? Sin embargo, está bien traducido y el texto dice lo que dice adecuadamente. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo con Cristo implica una relación resultado de que estoy con alguien en el mismo tiempo y en el mismo espacio, ¿vale? Todo lo puedo con Cristo. Yo puedo decir estoy con Juan. Ahora, el texto nos dice todo lo puedo en Cristo y esto implica la inmersión en la naturaleza de Cristo, no la compañía de Cristo. Creo que esto es muy importante captarlo. Yo no digo yo estoy en el mar, pero yo no digo yo estoy con el mar, si me meto en el agua, en la playa. Yo digo yo estoy en el mar, porque me he introducido en la naturaleza del mar, del agua. Y esta es la idea aquí. Todo lo puedo en Cristo implica asumir la realidad de Juan 15:5 cuando dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece, y ahora que dice, en mí, no conmigo, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que aquí está el milagro para salir del bucle del hombre blandengue. No tenemos que esforzarnos por ser mejores maridos. Que descanso. No tenemos que esforzarnos. Alguna mujer se ríe diciendo, pues entonces la hemos arreglado toda, ¿verdad? No, hermano, no tienes que esforzarte por ser mejor marido. Esas son las buenas noticias, porque hay mejores noticias. Tienes que esforzarte, tenemos que esforzarnos por permanecer en Cristo. Porque por mucho que yo me esfuerce por ser mejor marido, la semilla del hombre pasivo, el hombre blandengue que me habita, sale una y mil veces a relucir. Sale una y mil veces. Nuestra vieja naturaleza nos satura, está ahí, permanece. Pablo diría, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que hace lo que no quiero hacer y no consigue hacer lo que debo hacer? Hemos de esforzarnos por permanecer en Cristo. Pero fíjate, vamos a entrar en un matiz adicional. Ni siquiera tienes que esforzarte por ser como Jesús. No tienes que esforzarte en imitar a Jesús. Porque los hombres blandengues no tenemos fuerza para imitar a Jesús. Solo se trata de permanecer en Él. De ir siendo llenos de su Espíritu, que es de donde partíamos al principio. Jesús nos habita por su Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es el hombre de verdad, el hombre perfecto, la humanidad perfecta de Jesús. Así que, siendo habitados por el Espíritu Santo y en este proceso de ir siendo llenos, Él nos va a infundir su propio carácter y nos va a hacer hombres y maridos de verdad. Él nos va a capacitar por su espíritu, no por nuestra propia fuerza, para amar
a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, porque es el mismo Cristo que nos habita, por su Espíritu que nos va a dar los recursos del Espíritu. Porque es a través de su Espíritu que vamos a poder ser canales para hacer fluir, como siempre, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El carácter del hombre perfecto. La antítesis del hombre blandengue. ¿Por qué? Jesús vino a darse. Jesús murió por su iglesia. Y el carácter de Jesús va a favorecer que seamos capaces de salir de este ciclo alienante del hombre blandengue. Y así vamos a poder honrar a Dios al cumplir nuestro más importante ministerio. Ser el marido que Dios quiere que seas, conforme a su semejanza, amando a tu esposa como a ti mismo y como a Cristo, y como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quiera el Señor ayudarnos en esta reflexión a tomar en serio sus palabras, a recordarlas y refrescarlas y a tomar responsabilidad ante el llamado que Él nos ha hecho. Que Él nos ayude y nos fortalezca por su Espíritu, quizás en el cumplimiento de nuestro más importante ministerio. Que los demás puedan ver en nosotros la realidad del hombre perfecto y implementándose en nuestras relaciones más cercanas, en nuestra familia y en la iglesia. Que así sea.